Bueno, pues en este apartado vamos a hablar ahora de los fenómenos atmosféricos. Algunos de ellos son realmente curiosos y explicarlos bien. Vamos a hablar de las nubes, de la lluvia, del viento, del arco iris, que es muy curioso, y de las estrellas fugaces. Curiosamente, las estrellas fugaces son también fenómenos atmosféricos. Ahora vamos a explicar por qué. Bueno, las nubes es algo cotidiano, es algo que vemos todos los días, pero yo creo que no todos somos conscientes de lo que son realmente. Las nubes son, en realidad, microgotas líquidas de agua en suspensión. Cuanto más densidad de esas gotas líquidas, más negra se ve la nube, más cargada de agua líquida está, y más probable que esas gotas sean cada vez más grandes y al final no sea posible que el aire las mantenga en suspensión y caerán hacia abajo por su propio peso, y eso es la lluvia, ¿vale? Con lo cual las nubes son gotas líquidas y la parte que vemos ahí en la foto, que es azul y que no hay nube, estaría lleno de vapor de agua, que es invisible. Es decir, que el vapor de agua es invisible y cuando ese vapor de agua se convierte en líquido, se convierte en microgotas, que son las nubes, ¿vale? La lluvia, ya hemos dicho. ¿Cómo funcionaría la lluvia? ¿Qué es lo que se produce? Aquí estamos viendo un cumulonimbo que tiene una proyección vertical enorme, vemos ahí muchísimas decenas de metros hacia arriba, y lo que está pasando ahí es que el aire está extendiendo hacia arriba. Ahí se está produciendo una baja presión, es decir, está viniendo aire de todas partes de la superficie de la Tierra y se está produciendo una absorción del aire hacia arriba que está ascendiendo. El aire al ascender se enfría y al enfriarse el aire tiene menos capacidad de mantener vapor de agua y por tanto se satura. Es decir, ya no cabe más vapor de agua y entonces el vapor de agua se convierte en líquido, en microgotas. Entonces, según va ascendiendo, cada vez menos capacidad de aguantar vapor de agua y por tanto cada vez más microgotitas. Cada vez más microgotitas, las microgotitas se van juntando en gotas más grandes hasta que al final se produce la lluvia. Es decir, que la lluvia se produce porque el aire asciende, se enfría y tiene menos capacidad de tener vapor de agua disuelto. ¿Vale? El aire asciende y se enfría, el aire frío necesita menos concentración de vapor de agua, al saturarse el vapor de agua se convierte en microgotas líquidas y cuando las microgotas se juntan y aumentan su tamaño, precipita y forma la lluvia. Vale, el buen tiempo es justo lo contrario. Ahí lo que está produciendo está bajando el aire desde capas altas y se produce que el aire al bajar abajo está produciendo presión sobre la superficie de la Tierra, por eso es una alta presión, y al producirse presión ese aire tiende a escaparse hacia los lados, ¿vale? Entonces, ese aire está descendiendo, al descender desde capas altas a capas bajas se está calentando, al calentar tiene mucha más capacidad de tener vapor de agua disuelto y por tanto todas las posibles microgotas que pudieran estar en formato líquido se van a evaporar y se van a convertir en vapor de agua, que es invisible, por eso se ve el cielo azul, no se ve ni una sola nube y ahí lo que está pasando es un anticiclón, es decir, estamos en una alta presión, está bajando el aire desde capas altas a capas bajas, se está calentando y no está recibiendo, las microgotas que pudieran existir se han convertido en vapor de agua. Vale, ahora vamos a intentar mezclar este conocimiento con el conocimiento que podamos llegar a adquirir sobre los vientos y vamos a intentar entender por qué se producen anticiclones en algún sitio, borrascas en otros sitios. El viento básicamente es aire en movimiento, se mueve desde las capas, desde los sitios de más presión a los de menos presión, lógicamente. Si yo estoy haciendo presión aquí, estoy quitando presión aquí, pues el aire se mueve de alta presión a baja presión. Bien, ¿por qué se mueve? Porque vemos que en el Ecuador el Sol está calentando mucho el aire sobre el Ecuador. Sin embargo, en el Polo Norte el aire es mucho más frío. Cuando en el Ecuador el aire se calienta, sube a capas altas. ¿Vale? Lo está calentando el Sol y entonces sube a capas altas. ¿Por qué sube? Porque el aire caliente pesa menos. El aire caliente pesa menos, entonces sube a capas altas. Deja espacio para que llegue el aire de otras partes de la superficie de la Tierra y circula por arriba y baja, cuando ya se enfría, baja en el Polo Norte. Esta es la circulación general del aire en la atmósfera terrestre. ¿Vale? Va por debajo, cercano a la superficie, de norte a sur, o sea, de los polos al Ecuador, del polo norte al Ecuador, del polo sur al Ecuador, y cuando va por capas altas, va desde el Ecuador hacia el polo. Desciende de capas altas a capas bajas en el polo, asciende de capas bajas a capas altas en el Ecuador. Esto es simplificado.
Pero ahora fijémonos porque el giro de la Tierra está influyendo a los vientos. Vamos a ver de qué manera. Fijémonos que en el Ecuador ya vimos que la velocidad a la que nosotros nos movemos en el Ecuador es pues 2πr partido de 24 horas, que es el tiempo que tardamos en dar la vuelta alrededor de la Tierra. Bueno, pues 2pi por r, que es 6.370 kilómetros, entre 24 horas, está diciéndonos que viajamos a 1.666 kilómetros por hora. Eso ya lo vimos. Pero ojo, porque a una latitud de 40 grados, la velocidad a la que vamos no es 1.666, es menos. ¿Por qué? Porque el radio de giro ahí es menor. El radio de giro no es 6.370, sino que es 6.370 por el coseno de la latitud, por el coseno de 40 grados. Es decir, es menor. Entonces, por tanto, lo que es el perímetro que recorremos es menor, el 2πr es menor, pero las 24 horas siguen siendo las mismas. Con lo cual, la velocidad a la que vamos allí es a 1.276 km por hora. En latitud de 40 grados vamos a 1.276. Vamos más lentos que en el Ecuador. Y fijaros en el polo. En el polo, como el radio de giro es 0, pues el radio por el coseno 90 es 0. Es decir, el radio de giro en este caso es 0. Por tanto, la velocidad a la que nos movemos es 0. No tenemos una velocidad de giro. Lo que tenemos es giramos alrededor de nosotros mismos, pero no nos trasladamos alrededor del eje de la Tierra. Bien, pues teniendo en cuenta todo esto, nos damos cuenta de que si nosotros nos moviéramos del norte o desde el polo hacia el Ecuador, estamos yendo a sitios en los que la velocidad de giro es mayor. Y si nos movemos desde el Ecuador hacia el polo, estamos yendo a sitios cada vez donde la velocidad de giro es menor. ¿Y eso qué efecto tiene? Pues es como si saltáramos de un tren en marcha. Nosotros estamos yendo en un tren en marcha, saltamos al andén y lo que va a pasar cuando caigamos el andén es que vamos a salir rodando en la dirección en la que iba el tren, porque vamos con esa velocidad, vamos con esa inercia. Entonces, al saltar desde el tren en marcha hacia el andén, al caer, saldremos rodando en la dirección que iba el tren. Pues aquí no está pasando lo mismo. Si nosotros vamos en el Ecuador a una velocidad de 1.666 km por hora y desde el Ecuador nos vamos hacia el polo, estamos de repente, saltando al andén, donde vamos a una velocidad mucho menor. Y al saltar al andén, nos vamos a quedar retrasados. ¿Vale? Nos vamos a quedar retrasados nos vamos a quedar adelantados. Es decir, estamos rodando en la dirección en la que iba el tren. Estamos rodando en la dirección que vamos en el Ecuador. Es decir, que cuando el viento va desde el Ecuador hacia los polos, se desplaza hacia el este, ¿vale? Y lo contrario ocurre al revés. Cuando el viento va desde el polo hacia el Ecuador, se va quedando retrasado. Es decir, se desplaza hacia el oeste. Vale, son los vientos del este. Bien, entonces, como ya habíamos visto, vamos más para atrás, ya habíamos visto que la circulación general iba de norte al Ecuador, o sea, de los polos al Ecuador, ¿vale? Y a la vez estamos diciendo que cuando el viento va de los polos al Ecuador se desplaza hacia el oeste, pues vemos que el movimiento general del viento va a ser así. Viene desde el polo hacia el Ecuador, pero al llegar hacia el Ecuador se empieza a desplazar hacia el oeste. Este es el origen de los vientos alisios, que son los vientos que cogió Colón desde Canarias para ir todo por el paralelo 23 hasta América. ¿Vale? Entonces ya sabemos el origen de los vientos alisios, es por el efecto Coriolis y porque el viento tiende a ir desde los polos hacia el Ecuador. Pero hay una particularidad en el movimiento general del viento. Ya habíamos visto que vamos de los polos al Ecuador, pero en mitad de camino se produce lo que llamamos la célula de Ferrel, en la que hay de alguna manera una interrupción de esa circulación general y hay una baja presión a una latitud aproximada de 60 grados y una alta presión a una latitud aproximada de 30 grados, con lo cual se produce ahí una célula que va en sentido contrario al régimen general de vientos. ¿Vale? Eso vamos a ver qué consecuencias tiene. Las consecuencias que tiene es que en cada hemisferio tenemos dos altas presiones, para cada latitud, dos altas presiones, y tenemos dos bajas presiones. Tenemos la alta presión en el polo, tenemos alta presión a una latitud de 30 a 40 grados, que es el equivalente al anticiclón de las Azores, y luego tenemos una baja presión, que es la equivalente a la baja presión de Islandia o de Irlanda, depende de la época del año, y la baja presión de las borrascas del Ecuador. Bien,
Ahora vamos a explicar con esto, como ya sabemos que el viento en general va desde los polos al ecuador, pero hay una zona en la que va desde el ecuador a los polos, vemos que en la célula de Ferrel va desde el ecuador a los polos, vamos a explicar por qué ahora sí vemos que los vientos van hacia el oeste en las latitudes altas, en las latitudes cercanas al ecuador, por supuesto también hacia el oeste, por los vientos alisios, pero en las latitudes entre 30 y 60 grados van hacia el este. ¿Por qué? Porque el viento está yendo hacia el norte y se desplaza hacia el este por el efecto Coriolis. Con lo cual ya tenemos ahí explicación de por qué se producen los vientos del este, por qué se producen los vientos del oeste y en qué latitudes se encuentran los vientos del este y en qué latitudes se encuentran los vientos del oeste. Estos son vientos generales, ¿vale? Bien, bueno, pues sabiendo esto, sabemos que desde el polo hasta latitud de 60 grados va a ir el viento del polo hacia el ecuador, se va a desplazar hacia el oeste por los vientos alisios, luego desde la latitud de 30 grados hasta la latitud de 60 grados va a ir el viento desde el ecuador hacia el polo, se va a desplazar hacia el este por el efecto Coriolis, perdona, lo anterior también era por el efecto Coriolis, y ahora desde la latitud 30 hasta el ecuador va a ir el viento hacia el ecuador, se va a desplazar hacia el oeste por el efecto Coriolis. Bien, si nos fijamos en el gráfico a la izquierda, ahora ya entendemos por qué la baja presión, fijémonos que el viento efectivamente está yendo siempre todo el tiempo desde la alta presión a la baja presión, es decir, lógico, pero el viento siempre viene desde donde hay más presión hacia donde hay menos, y vemos que va desde la A a la B, siempre desde la A a la B. Fijamos que siempre está yendo el viento desde la A a la B. ¿Qué pasa en las Bs? En las Bs fijémonos que el viento cuando viene de arriba se desplaza hacia la derecha y cuando viene de arriba se desplaza hacia la izquierda, cuando viene de abajo se desplaza hacia la derecha. El efecto que tiene es que el viento está subiendo, en una borrasca está en una baja presión, está subiendo y está subiendo así, ¿vale? Y eso es lo que llamamos el remolino de la borrasca. Sin embargo, en el anticiclón está pasando lo contrario, el viento está bajando desde capas altas y está bajando así, ¿vale? Por eso se están produciendo ya los giros, con lo cual ya entendemos por qué esos giros se producen así en el hemisferio norte, en el hemisferio sur sería justo al revés. La borrasca giraría en otro sentido y el anticiclón en el sentido contrario también. Bien, pues ya sabemos por qué se producen los vientos del norte, los vientos del oeste, los vientos del este, por qué se producen los anticiclones, las borrascas, por qué las borrascas o los anticiclones tienen un giro contrario, pero vamos a saber más. Bien, ahora tengamos en cuenta que, como hemos dicho, la borrasca en el ecuador se produce porque es donde se está calentando y el anticiclón en el polo se produce ahí porque es donde se está enfriando. Y en septiembre esa es la situación, efectivamente es el eje de la Tierra perpendicular al plano de la eclíptica, al plano de los planetas y del Sol, con lo cual efectivamente esto está muy simplificado. Pero ¿qué pasa en enero? Acordaos que en enero el hemisferio norte, de alguna manera, el giro el eje de la Tierra no está mirando hacia el Sol, o la parte del norte no está mirando hacia el Sol, está mirando la parte sur, y por tanto, fijaros que lo que es en el polo norte, donde pone el punto A, ahí no está dando el Sol, y por tanto lo que es el anticiclón del norte se ha desplazado, ya no está en el polo norte, está desplazado 23 grados hacia abajo. Sin embargo, en el polo sur sí que el anticiclón está justo en el polo, ¿vale? La borrasca, fijaros también que se ha desplazado, ya no está en el ecuador, está 23 grados desplazada hacia el sur, ¿vale? Entonces se ha alargado la distancia, en el hemisferio norte se ha alargado la distancia entre el anticiclón y la borrasca, y en el hemisferio sur se ha comprimido la distancia entre el anticiclón y la borrasca. ¿Qué pasa en abril? La misma situación que en septiembre. ¿Qué pasa en junio? Pues en junio lo que pasa es que lo contrario que lo que pasaba en el invierno del hemisferio norte. Ahora el eje de la Tierra está mirando hacia el Sol, el anticiclón está situado justo en el polo norte, la borrasca ha subido 20 y pico grados desde el ecuador hacia el norte y por tanto la distancia entre el anticiclón polar y la borrasca ecuatorial se ha acortado en el hemisferio norte. Bien, todo esto visto desde arriba sería de esta manera. En septiembre tenemos el anticiclón en su sitio, la borrasca en su sitio, el anticiclón de las Azores en su sitio, la borrasca ecuatorial en su sitio, en el Ecuador. Los vientos alisios en su sitio, que están en el Ecuador,
y los vientos del este y del oeste en su sitio. ¿Qué pasa? Esto, claro, en septiembre es cuando Cristóbal Colón salió de las Canarias y cogió esos vientos alisios que estaban en su sitio. Pero ¿qué pasó en enero? En enero ya había descendido todo, fijaros que las alisios ya están más abajo, es porque han bajado 23 grados para abajo, el anticiclón de las Azores ha bajado más y ahora lo que nos está afectando a España y en general a Europa es una borrasca que ha bajado más. Por eso nuestro invierno es lluvioso, ¿vale? Y justo en este momento es cuando estaba volviendo Cristóbal Colón de su primer viaje, ¿vale? Y efectivamente coge los vientos del oeste, esos vientos del oeste que antes hemos explicado, pues los coge más arriba, claro, él por alguna razón conocía que más al norte iba a conseguir coger los vientos del oeste, que son los que coge, pero claro, al coger los vientos del oeste y subir en enero por esas latitudes, ¿qué se encuentra? Se está metiendo en el ojo de la borrasca, se está metiendo en medio de toda la borrasca, y esa borrasca le va a producir un mal tiempo enorme, que va a producir que las carabelas se separan, llega Pinzón a La Coruña, bueno, a Bayona, y Cristóbal Colón ya acaba en las Azores, de las Azores acaba en Lisboa. Pero vamos, que estuvo a punto de hundirse con esta borrasca. Bueno, pues ya sabemos por qué la borrasca cambia de latitud en enero respecto a septiembre, respecto a julio. Fijaros en julio. La borrasca ha subido ya mucho más, el anticiclón está en el polo y el anticiclón de las Azores ha subido bastante, lo cual nos permite que tengamos en España un tiempo seco y soleado. También los alisios han subido. Y esto, bueno, esta es la explicación general de por qué los anticiclones y las borrascas suben y bajan, porque los alisios suben y bajan, porque los vientos del oeste a veces están en un sitio, a veces un poquito más abajo.